Muchas gracias. Gracias nuevamente por la invitación a mi vida, en especial a vos por elegirme para acompañarlos en este encuentro, bueno, y compartir esta sesión con tan prestigiosos oradores y amigos. Así que, bueno, muchas gracias. Y bueno, este tema, la verdad que viene un poquito, como dice Carlos, a colación de lo que les comenté hace unas horas atrás en cuanto a la importancia del citoplasma ovocitario, y dentro de todo ese escenario bueno, que un poco le comenté, fue el hecho de la importancia de las mitocondrias. Les comentaba en aquel momento que el día sábado estuve compartiendo una sesión con Carmen Rubio y con Santiago Muné en Colombia, y hablábamos de estos temas, ¿no? De cómo ha ido innovando todo a lo largo de los últimos años, tanto en la selección embrionaria como en el cultivo embrionario y todo lo que hoy en día tenemos. Sin embargo, a raíz de toda esta vorágine de lo que hoy en día encontramos en la parte genética, hay cosas como que van avanzando y hay otras que se van quedando. Creo que hoy en día todos estamos expectantes sobre el PGTA no invasivo en medio de cultivo, y bueno, y todo lo que eso implica para la selección de embriones, y el hecho de evitar la biopsia, y bueno, y todo lo que tiene que ver con el mosaicismo, que lo vamos a ver mañana. Y entonces es como que en el medio estuvo este escenario mitocondrial muy, muy fuerte por un tiempo, y luego fue como omitido producto de esta necesidad de generar nueva evidencia respecto al PGTA. Sin embargo, creo que en esto coincidíamos con Santiago y con Carmen, que no podemos pretender de que los resultados reproductivos dependan de una sola cosa. No podemos pensar de que los buenos resultados reproductivos, ya sea del ovocito, del espermatozoide, como principales causas de la generación de estos problemas, sean solamente un aspecto el que hay que considerar. Yo creo que hoy en día tenemos que integrar muchos aspectos, y creo que ahí es donde tenemos que apuntar, ¿no? Si es el PGTA no invasivo en conjunto con el time-lapse, con la parte mitocondrial, con la morfocinética, con la metabolómica. Yo creo que hoy en día la inteligencia artificial nos va a llevar y nos está llevando hacia el camino de poder encontrar esos algoritmos que nos permitan unificar todos estos hallazgos que individualmente han sido muy interesantes, pero creo y estoy convencido de que en conjunto van a ser mucho más robustos. Así que yo les voy a contar un poco de la experiencia de lo que hay hasta la fecha publicado en relación al valor del ADN mitocondrial como predictor de implantación, ¿sí? Bueno, es muy importante que recordáramos cuál es la importancia de la mitocondria en las células, ¿no? Sabemos que es una organela fundamental para el control de muchos de los aspectos de la vida celular y de cómo esa célula se mantiene homeostáticamente con su entorno. La mitocondria tiene esa función dual fundamental en la célula, que es tanto la de generar un beneficio, como es principalmente la producción de ATP en cualquier célula somática o en aquella célula relacionada al flagelo espermático, y también al mismo tiempo es una organela que nos permite regular mecanismos de sensor de estrés, es decir, que la mitocondria es la que va a sensar el grado de estrés principalmente asociado al retículo endoplasmático, y ambas van a gatillar una serie de mecanismos dentro de las cuales se encuentra la apoptosis, la senescencia y la necrosis, que son las tres principales vías de control, de las cuales las mitocondrias es la responsable de decir hacia dónde va la célula. Entonces, por un lado, podemos decir que da vida, da energía, genera metabolismo, y por otro lado, dice si esa célula está en vías de morirse. O sea, imagínense cuán importante es esta organela. Como les mencioné en la clase anterior, en la charla anterior, la mitocondria cumple un rol fundamental en la regulación de las vías, tanto las vías iniciales de la apoptosis como en las vías finales de la apoptosis.
ya sea la muerte celular por programación de la vía apoptótica o directamente por la activación de endonucleasas y directamente la fragmentación del ADN. Y previamente también está relacionada con el gatillamiento de señales iniciales de la apoptosis, como lo es la externalización de la fosfatidilcerina. Entonces, aquí la vemos en el escenario in situ de cómo esta célula regula principalmente aquellas noxas que están principalmente ocasionadas por los radicales libres, por ejemplo, que son los principales productos de la vía oxidativa de la célula y de los tejidos. Las mitocondrias cumplen un rol no solamente en las células en general, sino en tejidos y órganos específicos. Se sabe que todos aquellos órganos con actividad energética alta, como lo es el corazón, el pulmón, los riñones, etc., tienen una actividad mitocondrial sumamente específica y sumamente sensible. Con lo cual, defectos en la función mitocondrial, por ejemplo en el corazón, como lo vemos en esta diapositiva, asociados a un estrés oxidativo, ¿sí?, en el cardiomiocito, nos puede llevar a la inducción, ¿no?, de una falla cardíaca o una disfunción cardíaca y por lo tanto una enfermedad que nos permita tener un corazón enfermo, ¿sí? Y simplemente producto de alteraciones a nivel del metabolismo mitocondrial y la acción del estrés oxidativo. Entonces, la mitocondria es la organela que regula varios procesos celulares. Regula el proceso de inflamación, regula la proteólisis, regula la activación del URP, que es la degradación de proteínas a través del retículo endoplasmático, regula la energía celular, la función celular, y como les dije, el envejecimiento. O sea, imagínense todo lo bueno y al mismo tiempo no tan bueno que gatilla la mitocondria. Sin embargo, la pregunta es, ¿y en el embrión y en el desarrollo embrionario qué rol cumple estas mitocondrias? A lo largo de esos 5, 6 días o hasta 7 días que podemos tener nuestros embriones en cultivo, ¿qué rol cumplirían estas mitocondrias y cómo podemos utilizarlas como marcador de vitalidad o de viabilidad de los embriones, con la idea de que estos puedan ser implantados y de alguna manera ser predecidos de implantación? Hace un par de años Sinamomo mostró un análisis muy interesante de lo que hoy en día tiene que ver la edad en la calidad del ovocito y en la vida reproductiva de la pareja, específicamente de la mujer. Sabemos que a medida que aumenta la edad de la mujer, se van a suceder una serie de cambios moleculares y celulares, principalmente cromosómicos, que van a tener consecuencias realmente graves respecto a la capacidad reproductiva. Una de esas consecuencias es la disfunción mitocondrial. Esa disfunción que está relacionada con que esa mitocondria decaiga en la producción de energía principalmente y por lo tanto esto tenga que ver con un déficit metabólico a nivel del ovocito y consecuentemente del embrión hasta la activación de ese genoma embrionario a partir de la transición del día 2, día 3. El acortamiento de los telómeros es otro de los fenotipos o de las manifestaciones que tiene que ver con el envejecimiento. Las alteraciones en las proteínas que están relacionadas a la unión de los cromosomas, como son las coecinas y securinas, que son proteínas específicas que producto del envejecimiento van a perder su afinidad y por lo tanto son fácilmente lábiles para que ante cualquier desestabilización celular se pierda esa cohesión y por lo tanto los cromosomas se segreguen de mala manera y como vimos en la clase anterior, puede haber un mecanismo de no disyunción o de predivisión que generen aneuploidías en los embriones. Y por último, la estabilidad del uso meiótico, que está relacionado con el correcto ensamblaje del uso meiótico y de la alineación de los cromosomas. Esto también se ha visto que genera inestabilidad con la edad y por lo tanto todas estas son manifestaciones que pueden estar de alguna forma afectando la calidad de nuestros embriones. Y como consecuencia tenemos un alto índice de aneuploidías en los blastocistos. ¿Esto qué genera?
genera una disminución de la fertilidad, un incremento de la tasa de aborto y un aumento de chances de tener un recién nacido vivo con aneuploidías. Pero ¿cómo es este comportamiento mitocondrial a lo largo del desarrollo embrionario? No es uniforme, ¿sí? Si analizamos el número de copias de ADN mitocondrial en un ovocito comparado con un blastocisto, en general en todo el espécimen, es verdad, el blastocisto va a tener mayor número de DNA mitocondrial, pero porque hay mayor número de células, ¿sí? Como lo vemos en esta imagen. Sin embargo, en comparación al ovocito y al desarrollo embrionario posterior en estadios tempranos, el ovocito tiene por ser una única célula, tiene una gran cantidad de mitocondrias, y que luego de divisiones sucesivas en el desarrollo embrionario hasta el blastocisto, el número de mitocondrias decae. Ahora, si hablamos del número de mitocondrias por célula, obviamente el ovocito es la célula con mayor cantidad de mitocondrias en el cuerpo humano, ¿sí? Tiene una muy alta cantidad de mitocondrias que a medida que desarrolla hacia el estadio de blastocisto, el número de mitocondrias cae a 4.000 o a 3.000 copias por célula. Sin embargo, que haya menos copias en una determinada célula, en un determinado estadio de desarrollo, no tiene que ver con la actividad de las mismas. Por ejemplo, cuando hablamos de actividad mitocondrial, hablamos de ovocito y hablamos de blastocisto, definitivamente vemos que hay una alta actividad mitocondrial en un blastocisto y moderada en comparación a un ovocito, en los cuales ya esa célula acarrea la actividad mitocondrial propiamente dicha de esa célula. Sin embargo, a raíz de la síntesis y de la alta biosíntesis de nuevas proteínas en estos estadios, se necesita una alta cantidad de energía y por lo tanto las mitocondrias en estos estadios cumplen roles muy importantes. Y dentro del blastocisto, si comparamos el macizo celular interno y el trofoectodermo, es el trofoectodermo quien tiene a su vez mucha mayor actividad en comparación al macizo celular interno. Entonces, la idea es que entendamos primero la importancia, la ubicación, el comportamiento y por qué es necesaria esta mitocondria en nuestros embriones en cultivo. Ahora bien, este es un estudio recientemente publicado donde se analizaron ovocitos de donantes y que fueron donados y algunos ovocitos de pacientes. Bueno, en el caso de los ovocitos de donantes que tenían entre 18 a 22 años, de 26 a 30 y de 31 a 34, se pudo observar que el número de ADN mitocondrial en cada embrión, o en cada ovocito en este caso, aumentaba con la edad. Es decir, que a medida que tengo ovocitos más añosos, el número de mitocondrias aumenta. Y como habíamos visto anteriormente, hacia que me voy al desarrollo hacia el blastocisto, el número de ADN mitocondrial disminuye a lo largo del desarrollo embrionario, lo cual es bastante interesante y corroboraba la teoría que se pensaba. Ahora, si comparábamos embriones de día quinto en blastocisto comparados con blastocistos de día sexto, aparentemente no había diferencias en el ADN mitocondrial entre ambos embriones, ¿sí? Tanto por espécimen como por célula. Entonces, ¿cuál era la propuesta que se pensaba y que se intentaba dilucidar con estas teorías? Era, si es tan importante la mitocondria, por todo lo que hemos mencionado, si yo tengo un blastocisto y sabiendo que el trofoectodermo de alguna manera representa a nivel mitocondrial vamos a decir así, un grupo celular importante, si yo tomo mitocondrias de ese grupo celular y las comparo entre dos embriones cuyas biopsias pueden ser cuantificadas para neuploidías y al mismo tiempo cuantificadas para ADN mitocondrial, si esto aumentaba el poder predictivo de implantación de estos embriones. Obviamente analizando embriones euploides, donde en ambos casos tengo la condición euploide y necesito algo más que no sea la morfología, que me diga objetivamente
si puedo elegirlo a través del número de copias de ADN mitocondrial. Y es así que surgieron los primeros trabajos, principalmente dos grupos, el grupo de UK, con Dan Wells y Fraguli, donde en el 2015 evidenciaron los primeros hallazgos en un trabajo retrospectivo que fue analizado por array de SGH para aneuploidías, y se cuantificó el ADN mitocondrial por RT-PCR y por NGS en 161 parejas analizadas. ¿Qué es lo que vieron? Que efectivamente que los blastocistos de mujeres más grandes tenían mayores niveles de ADN mitocondrial que blastocistos de mujeres jóvenes. Nuevamente, comentando y diciendo de que hay algo que tiene que ver la edad con la cantidad de ADN mitocondrial. Y algo muy interesante, que fue, creo yo, el puntapié para seguir una línea de investigación, fue que los embriones aneuploides tenían diferente carga de ADN mitocondrial en comparación con los euploides. Cosa que era interesante, como les dije, porque permitía diferenciar de alguna forma entre euploides y aneuploides basándonos en un valor objetivo. Y cuando hablaron de, esto fue por plataforma de RT-PCR, y cuando lo analizaron por NGS, que tenía una mayor sensibilidad y de una mayor tasa de detección de ADN mitocondrial, esta diferencia se hizo más clara. Es decir, diferenciar euploides de aneuploides era bastante claro gracias al ADN mitocondrial. Con lo cual, de este primer trabajo se pudo obtener este resultado, que el ADN mitocondrial aumentaba con la edad y al mismo tiempo era distinto entre euploides y aneuploides. Y más aún, pudieron diferenciar dentro de aquellos euploides retrospectivamente, cuando diferenciaron los que implantaron de los que no implantaron, observaron una diferencia significativa a favor de que cuando implantan, la cantidad de ADN mitocondrial era menor. Y es así que establecen un valor de corte para el número de copias de ADN mitocondrial de forma relativa, considerando que a partir de este valor de corte, aquellos embriones que se encontraban por debajo de ese valor tenían aproximadamente un 50% de tasa de implantación. Mientras que aquellos embriones euploides que estaban por encima de ese valor de corte, la tasa de implantación fue 0. El otro grupo es el grupo de IBI, donde de alguna manera ellos intentaron realizar la misma experiencia y Díez Juan publicó en el mismo año un trabajo retrospectivo de single embryo transfer y de double embryo transfer en 10 pacientes mediante la plataforma de array SGH y la cuantificación de RT-PCR para el ADN mitocondrial. Y observaron cosas similares, que el ADN mitocondrial en embriones de día 5 y en día 3 se podía diferenciar entre aquellos que implantaban y aquellos que no implantaban. De alguna manera similar a lo que el grupo de Dagan Wells había evidenciado. Y es así que se genera el score mitocondrial que nos permitía poder elegir dentro de un pool de embriones euploides, elegir aquellos de acuerdo al número de copias relativa de ADN mitocondrial, cuál de estos embriones eran los más factibles para ser elegidos. Entonces, ellos proponen el siguiente concepto, que un embrión con una reserva energética normal tendría en todo caso un desarrollo euploide a blastocisto de manera normal, considerando el número de copias. Sin embargo, un embrión en condiciones de estrés energético, es decir, de falta de producción de ATP, se necesita, por un mecanismo de compensación energética, la producción de mayor mitocondrias y por lo tanto, al mismo tiempo, mayor nivel de ADN mitocondrial. Ese fue el concepto que se planteó en el año 2015. Hace algunos años atrás yo pude observar, sin buscar este objetivo, yo estaba buscando otra cosa, pero me pareció interesante porque en ese momento, cuando hacía la tesis doctoral, observaba citoplasmas de ovocitos que eran comparando el envejecimiento celular.
Y al lado izquierdo tienen un citoplasma de un ovocito humano, donde pueden ver la condición de una paciente joven, eran ovocitos de donantes, y las mitocondrias son estas esferitas oscuras que son muy distintivas en el citoplasma ovocitario y hay muchas de ellas, y esto la verdad que es bastante interesante ver el comportamiento del tamaño y de las crestas mitocondriales. Sin embargo, cuando uno ve un ovocito de una mujer, vamos a decir añosa, más de 40 años, puede observar este tipo de situaciones, donde lo primero que observé fue una mayor cantidad de mitocondrias en un mismo espacio del citoplasma ovocitario, y al mismo tiempo, no sé si lo logran ver, tiene una electronegatividad mucho mayor que en este caso. Esto me habla indirectamente de la actividad mitocondrial que tiene esta célula. Con lo cual pudimos ver esta diferencia, ¿no? Hay más mitocondrias y teóricamente con mayor probabilidad de generar ATP. Esto, para que lo entiendan fácilmente, sería la propuesta que mostraba Díaz Juan. Ovocito joven, no estresado, ovocito añoso, tal vez estresado energéticamente, con necesidad de compensar ese déficit por el aging, ¿sí? Entonces, si yo podía analizar este comportamiento, podría llegar a elegir embriones euploides a través de este concepto. Así como suena, hicimos nuestra primera experiencia en el año 2017, donde retrospectivamente analizamos el ADN mitocondrial de embriones euploides, analizados por NGS, ambas, tanto la euploidía como el ADN mitocondrial. Fueron 270 blastocistos estudiados por la plataforma Iberisic de Illumina. Incluimos en ese momento 84 parejas, en promedio de 35 años, y por la plataforma de Iberisic de Illumina, como les dije. Esta plataforma es bastante robusta para ambas metodologías, como ustedes saben, mediante este algoritmo de preparación de bibliotecas, de secuenciación y de análisis, nos va a permitir tener perfiles de este tipo, donde claramente podemos diferenciar entre embriones euploides y aneuploides, y al mismo tiempo me va a dar un resultado de cuantificación. Como resultado tuvimos un 60% de embriones aneuploides y un 40% de embriones euploides, que fueron 31 transferencias de embriones únicos, ¿sí? A diferencia de los otros trabajos, en ese momento en SEGIR no se transferían, y ni ahora tampoco, más de un embrión euploide. ¿Y qué fue lo que obtuvimos? Interesantemente, la gráfica, la ven, es bastante similar a lo que obtuvo Díez Juan y lo que obtuvo Fraguli, donde pudimos ver que había una diferencia entre embriones aneuploides y embriones euploides, lo cual nos alentó mucho a seguir esta línea de investigación. Asimismo, pudimos comparar el ADN mitocondrial de aquellos que implantaron y los que no implantaron, encontrando también una ventaja a favor de aquellos que implantaron con menor cantidad de ADN mitocondrial. Pero nuevamente, todos estos eran trabajos retrospectivos, es decir, no tomamos la iniciativa de elegir embriones mediante esta metodología para ver diferencias. Fue al revés. Una vez que teníamos el impacto, embarazo o no embarazo, o implantó o no implantó, si esto tenía diferencias o no. Ustedes saben que eso generan resultados a veces diferentes. Y este año, el mismo grupo de trabajo que siguió adelante con esta investigación presentó sus resultados en AESRE, y Micaela mostró más de 1.300 embriones analizados, ya no 280, sino muchos más. Y dentro de los hallazgos que encontró fue que, de igual manera, encontró que había diferencias de ADN mitocondrial entre embriones euploides y aneuploides, lo cual fue bastante bueno, que al mismo tiempo la edad tenía que ver con la cantidad de ADN mitocondrial, que nosotros también lo habíamos visto. Sin embargo, en este punto, con una mayor cantidad de embriones transferidos, no encontró una correlación con la implantación. Y es así que siguieron apareciendo trabajos del mismo grupo de Fraguli, ¿sí? En el año 2017, ya 2 años después del primer trabajo, retrospectivo también,
donde estudiaron 1505 blastocistos euploides, pero la cuantificación de ADN mitocondrial fue hecha de forma ciega, ¿sí? Con lo cual no se sabía qué embriones habían tenido determinada cantidad de ADN mitocondrial, lo cual le daba de alguna forma un valor agregado a este estudio retrospectivo, ¿sí? En ese sentido, vieron lo mismo, mayor cantidad de ADN mitocondrial por la edad, y cuando establecieron su valor de corte, aquellos embriones euploides por debajo de ese valor de cantidad de ADN mitocondrial, un 74% de implantación. Pasaron de un 50 a un 74%, y cuando estaba por encima del valor de corte, la implantación fue cero, incluso en embriones euploides, en 33 de ellos. Treff, en el 2017, hizo un trabajo retrospectivo en 187 pacientes, donde transfirieron blastocistos dobles, pero la característica que eran masculino y femenino, pero solo aquellos donde nacieron uno de ellos, para poder identificar cuál fue el embrión que se había implantado. De igual manera, observaron que a medida que aumentaba la edad, disminuye, en este caso, la cantidad relativa de ADN mitocondrial, estaba relacionada con la expansión del blastocisto y con la calidad del trofoectodermo, que eran nueva evidencia de qué cosa más está relacionada al ADN mitocondrial. Sin embargo, encontró que no había diferencia entre aquellos que implantaron de aquellos que no implantaron. Y fue este el primer trabajo que manifestó que no había diferencia cuando se analizaba este parámetro. Y a partir de ahí salieron en el 2018, 2019 una serie de trabajos y comentarios y opiniones si era realmente importante determinar el ADN mitocondrial como marcador de implantación o mejora en la selección de los embriones. Lo que yo hice fue hacer un análisis de los años 2019 y 2020, a partir del trabajo de Treff en adelante, si es que el ADN mitocondrial tenía relación o no, por ejemplo, con la edad materna. Habíamos visto que todos los trabajos habían dicho que sí. Bueno, 2 trabajos más en el 2019 argumentaron lo mismo, que había relación con la edad materna, y uno de ellos dijo que no. Un trabajo manifestó que había correlación con la morfología del embrión, como lo vimos en el trabajo de Treff también, y un trabajo, como es el de Ritu, manifestó que no hay asociación con la morfología. En cuanto al desarrollo blastocisto, Scott, Klimczak y Kobayashi, mediante la técnica de time-lapse, manifestaron que hay cierta asociación con la llegada a blastocisto y la cantidad de ADN mitocondrial. Sin embargo, Lee, analizando embriones de día 3, manifiesta que no hay asociación con la calidad embrionaria en ese estadio. Y en cuanto a los euploides, un par de trabajos manifestaron nuevamente que había una correlación con la euploidía, y un solo trabajo, el de Munk, en el 2019, manifestó que no había relación con la euploidía de los embriones. Y el punto final que nos lleva a esta charla es la implantación. Si realmente a partir de los trabajos de Wells y de Díez-Juan y el de Treff, había evidencia de que esto me hablaba de que podía ser útil para seleccionar embriones que implanten. Y bueno, como ven, la gran mayoría de trabajos, Rechitsky, Ritu, Lee, Victor, Elhavit y Scott, manifestaron de que no hay diferencias en aquellos embriones euploides que selecciono por ADN mitocondrial para su implantación. Un solo trabajo, es un abstract del año pasado de la ESHRE, si mal no recuerdo, que manifestó que sí encontró diferencias a nivel de implantación. Entonces, como verán, hay aspectos que siguen siendo muy sólidos, que tiene que ver con la edad, que tiene que ver con la neuploidía. Sin embargo, todavía no hay evidencia fuerte que nos permita decir que puede ser una herramienta sólida y robusta para elegir un embrión euploide para transferir de forma prospectiva. Y como les decía al principio, avanzamos hacia lo no invasivo. Estamos tratando de eliminar ciertas variables, como es la biopsia,
¿no? Que como ustedes saben, en el blastocisto se ha demostrado una heterogeneidad en la distribución de las aneuploidías y del mosaicismo embrionario, y por lo tanto se piensa que la posibilidad de obtener, ya hemos visto, ADN o cell-free DNA en el medio de cultivo, también tendría que poderse usar para cuantificar ADN mitocondrial. Y de alguna manera tener información de todo lo que está ocurriendo en el embrión y no necesariamente de esa biopsia. Se han publicado a la fecha 3 trabajos. El primero es el de Zhang, donde en medio de cultivo analizaron diferencias entre euploides y aneuploides a nivel de ADN mitocondrial. Este primer trabajo publicado en Nature el año pasado nos manifiesta de que no habría diferencias entre aquellos euploides y aneuploides, y tampoco habría diferencias en aquellos que llegaron a blastular a día 5 o día 6. Con lo cual, es un primer trabajo que nos dio un escenario nuevamente incierto. Sin embargo, el año pasado también se publicó un nuevo trabajo en medio de cultivo donde se encontró diferencias significativas a nivel de ADN mitocondrial en aquellos embriones que blastularon, a diferencia de aquellos que no blastularon, lo cual contradecía el trabajo de Zhang, ¿sí? Y era muy importante también demostrar de que se podía correlacionar con la calidad de los embriones, ¿no? Con lo cual ya era un avance distinto, no solamente se relaciona con la blastulación, sino con cierto grado de calidad de los blastos. Y si ellos comentan de que si se puede hacer una conjunción de sumar la morfología del blastocisto con la cantidad de ADN mitocondrial, ellos pueden proponer mejorar la sensibilidad de un 69,5% a un 85,6%. Y esto es un poco lo que les decía, ¿no? Pensar que una sola herramienta por sí sola puede mejorar, me parece que tal vez no sea a donde hay que apuntar. Acá, por ejemplo, es el claro ejemplo de juntar morfología con un parámetro más. Imaginemos morfología por time-lapse con euploidía y al mismo tiempo ADN mitocondrial. Yo creo que esto es a lo que hay que apuntar con la idea de tener mejor sensibilidad en los resultados. Y Kobayashi este año, utilizando la tecnología de time-lapse, trató de generar evidencia de que si el ADN mitocondrial tenía algo que ver con lo que se veía en la morfocinética de los embriones. Primero, ellos manifiestan de que no habría diferencias en el ADN mitocondrial en medio de cultivo si los embriones provienen de FIP o de ICSI, lo cual es bastante bueno, porque siempre hay esa inseguridad que lo que viene de FIP nos genera mayor proporción de todo, ¿no? Sin embargo, en esto no cumple esa situación. Cuando hablamos a nivel del macizo celular interno y del grado de trofectodermo, no hay diferencias a nivel del ADN mitocondrial. Sin embargo, lo que ven a través del time-lapse fue que aquellos blastocistos que clivaban temprano y al mismo tiempo blastulaban antes, tenían menores niveles de ADN mitocondrial. Un poco lo que se había visto como punto final, que los blastos que llegaban a blastocisto tenían menores niveles de ADN mitocondrial, con esto se pudo cuantificar objetivamente, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando analizaron el número de colapsos que tuvo el blastocisto, también se pudo correlacionar que el número de colapsos cuando era mayor estaba asociado a menor cantidad de ADN mitocondrial. Con lo cual, estos trabajos iniciales que nos hablan de poder analizar el ADN mitocondrial en el medio de cultivo, tal vez nos den nueva evidencia, como les digo, a favor o en contra, no lo sabemos, pero nueva evidencia al fin y al cabo de poder determinar si este parámetro, más allá de todo el concepto biológico interesante que tiene, finalmente puede ser útil o no. Y como conclusiones les quiero decir que, bueno, el incremento del ADN mitocondrial se asocia en la mayoría de los trabajos con el incremento de aneuploidías y con la baja llegada a blastocisto.
Eso seguro que lo sabemos y lo tenemos claro y de eso no hay controversia. Pero hay mucha controversia sobre el método de evaluación del ADN mitocondrial. Como habrán visto, QT-PCR, NGS, valores de corte, si está determinado o no por la biopsia. Por eso les decía que me parece que la posibilidad de estudiar toda la composición del blasto a través del no invasivo podría dar nuevas luces. Sin embargo, la evidencia no ha confirmado que necesariamente una menor cantidad de ADN mitocondrial se asocia a mayor tasa de implantación. Por lo menos hasta ahora la evidencia retrospectiva lo dice, pero prospectivamente no se ha podido confirmar. Los estudios de ADN mitocondrial no invasivo podrían brindar nueva evidencia, no necesariamente diferente, pero sí seguramente mayor robustez a los resultados y poder tomar mejores determinaciones basadas en la evidencia. Muchas gracias.